Quinto domingo del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 3 y del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo. Y vi serafines de pie junto a él, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de la puerta al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con ella mi boca y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 137. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar las palabras de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, en él que están fundados y que los está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, habrán creído en vano, porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos. Esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Vengan y síganme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el 5º domingo del tiempo ordinario. En la primera lectura hemos escuchado un texto del libro de Isaías, en el que se nos narra la vocación del profeta Isaías, uno de los profetas que en su escrito va a hacer muchas referencias al Mesías, especialmente a su nacimiento y también a su pasión y a su muerte. La vocación del profeta Isaías se produce en medio de una teofanía, es decir, de una manifestación grandiosa, llamativa de Dios. Dios sigue llamando también ahora. Dios, así como a Isaías, sigue buscando a quién enviar en su nombre. De hecho, Dios llama a todos. Todo ser humano, ya por el mismo hecho de existir, ya ha sido llamado por Dios, ha sido llamado a la vida, ha sido llamado a la existencia. A los cristianos nos ha llamado a la fe, y de todos espera esa respuesta que le dio Isaías: «Aquí estoy, envíame». Es la respuesta que Dios espera de cada ser humano, de cada persona y especialmente de cada cristiano. «Aquí estoy, envíame». Padre de familia, hijos, hermanos, todos, para hablar en nombre de Dios, para hablar en tu nombre, Señor, para llevar la buena nueva, para llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo, para llevar el Evangelio como dice el Salmo: «Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor». Delante de los ángeles y delante de los hombres nos corresponde tocar, es decir, contar la buena nueva, llevar el Evangelio a todo el mundo. Delante de los ángeles tocaré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, porque tu misericordia es eterna. En la segunda lectura hemos escuchado al apóstol San Pablo en esa primera carta que dirigió a los Corintios. Y
en esta segunda lectura, Pablo recuerda a los corintios el querigma, es decir, aquella primera proclamación que los primerísimos cristianos, los apóstoles, San Pablo, llevaron por el mundo conocido de entonces, el misterio pascual, el querigma, la primera proclamación de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con esto ya se nos está haciendo una indicación. También ahora debemos seguir proclamando el querigma. También ahora hay que seguir predicando que Jesús padeció, que Jesús murió, que Jesús resucitó. El misterio pascual, misterio con el que especialísimamente nuestro Señor Jesucristo nos redime, nos salva. Es verdad que nos salva con toda su vida, desde su encarnación hasta su subida al cielo, pero de manera especial el misterio pascual. San Pablo en la segunda lectura se lo recuerda a los cristianos de Corinto y nos lo recuerda también ahora a nosotros. En el Evangelio estamos ya siguiendo a San Lucas. Estamos en el ciclo C de la liturgia y en el ciclo C leemos a San Lucas, meditamos el Evangelio según San Lucas. Y nos dice San Lucas que en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. La gente se reunía, la gente se buscaba a Jesús, se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Ahora sigue sucediendo igual, porque Jesús sigue hablando. Jesús sigue hablando por la iglesia. Por eso es necesario acercarnos a Él para oírle. Jesús habla al corazón desde el sagrario. Jesús habla a nuestra alma, a nuestra conciencia, desde los sacramentos. Dice San Lucas que subió a la barca de Pedro. La barca de Pedro simboliza a la iglesia. Jesucristo siempre está en la iglesia, es decir, siempre está en esta barca, en la barca de Pedro. Jesucristo siempre va en ella. Jesucristo siempre va con ella. Y nos dice San Lucas que desde la barca enseñaba a la gente. Jesús sigue enseñando desde esa barca que es la iglesia. Jesucristo espera que su iglesia siga enseñando. La misión de la iglesia es la misma misión de Jesucristo. Y nosotros, los bautizados, somos su iglesia. Por lo tanto, Jesús espera que nosotros sigamos enseñando. Es decir, manifestando su reino, manifestando su evangelio, la buena nueva que Él nos ha traído. Esa buena nueva que es Él mismo. Esa buena nueva que son sus enseñanzas, sus sacramentos. Después le va a decir a San Pedro, a Simón, rema mar adentro. Rema mar adentro. ¿Cuántos comentarios ha suscitado esta expresión de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de la historia de la iglesia? Jesucristo quiere que nos adentremos a todos los rincones del mundo. Rema mar adentro. Y allí quiere echar las redes de su palabra, de su evangelio. Jesucristo quiere llegar a todos los rincones de nuestro mundo, del mundo de cada uno de nosotros, del mundo tuyo, del mundo mío, de nuestro mundo. ¿Cuál es nuestro mundo? Nuestra familia, nuestro trabajo diario, la vida cotidiana compartiendo con los vecinos,
con las personas de nuestro pueblo, con la gente de nuestro entorno, en lo que se desarrolla nuestra vida, diferentes grupos, diferentes reuniones, nuestro mundo. Jesucristo, como a San Pedro, nos dice: rema mar adentro. La casa, la familia, los compañeros de trabajo, los papás, los hijos, los hermanos, los esposos, rema mar adentro. Y le invita a pescar. A San Pedro. Era un maestro pescador, San Pedro. Sabía cuándo pescar, sabía a qué hora pescar. Ya se habían pasado toda la noche anterior tratando de pescar, tratando de sacar peces, y no habían sacado nada, y se lo dijo al Señor. Pero después San Pedro va a decir: pero si tú lo dices, echaré las redes. Confía en Jesús, San Pedro. Esto es una indicación también para nosotros, a confiar en nuestro Señor. Si tú lo dices, echaré las redes en tu nombre, porque tú lo dices. Y ante el milagro de la pesca abundante, toda la noche se habían pasado sin pescar nada, pero de pronto solamente una indicación de Jesús y se produce la pesca prodigiosa, abundante. La reacción de Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Todos tendríamos que decir lo mismo, y con mucha más razón: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Sin embargo, Cristo ha dicho: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo nos está hablando de que tenemos necesidad de Él, por lo tanto de estar junto a Él. Ha venido a llamar a los pecadores, por lo tanto a llamarlos junto a Él. Cuando San Pedro dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador, pero si para eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, no podemos apartarlo de nosotros. No podemos ser como los pobladores de Gerasa, aquella población que le dijo a Jesucristo: vete de nuestra tierra, márchate de aquí, porque Jesucristo había liberado a un hombre de una legión de demonios y los había enviado a los cerdos, y los cerdos se habían ahogado en un acantilado, y aquellos pobladores prefirieron sus cerdos antes que a Jesucristo. Votaron a Jesucristo, lo rechazaron. Y aquí también, como de pasada, Jesucristo, en su profunda humildad, no se rebela contra ellos y se marchó de aquella población. En su profunda humildad y en su profundo respeto a la libertad de las personas que no lo quieren, que lo rechazan. Aquí escuchamos a San Pedro decir: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. También tendríamos que decirlo nosotros, pero como ya Jesucristo nos ha adelantado, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es cuando más necesidad tenemos de Él. Por eso, decirle al Señor: no te apartes de mí, Señor, quédate junto a nosotros, porque atardece, porque las tinieblas quieren invadir nuestro mundo, nuestra tierra, nuestra vida, mi vida, que solo tú puedes iluminar, porque eres la luz del mundo. Y el Señor le va a decir a San Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. Lo mismo dice a cada bautizado: desde ahora serás pescador de hombres. Y efectivamente ellos, es decir, los apóstoles o los que estaban en ese momento con el Señor, dejándolo todo, lo siguieron. Para seguir a Jesucristo hay que dejarlo todo. Unos radicalmente por la vocación que reciben al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida apartada del mundo. Otros
viviendo aún en familia, con un esposo, con una esposa, con unos hijos, sin embargo, también dejándolo todo en el corazón, en el alma. Y a todos nos dice que hay que dejarlo todo, es decir, todo aquello que nos impide seguirle a Él. ¿Y qué nos impide seguirle a Él? El pecado, en sus diferentes manifestaciones, vicios, corrupción, placeres, es decir, toda la gama posible de pecados. Ellos, dejándolo todo, lo siguieron. Que estemos dispuestos a dejarlo todo, es decir, todo aquello que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo, el pecado, para poder seguirlo siempre de cerca. Este Evangelio, pues, es una invitación a estar atentos. Este Evangelio y la lectura de esta misa es una invitación a estar atentos a Dios que llama, como a Isaías, para escuchar su voz y seguirle. Estar atento a Jesucristo, que sigue llamando también, como llamó a Pedro y a algunos apóstoles y a los apóstoles. Desde ahora serán pescadores de hombres. También estar atentos para seguirle. Y en este propósito, invocar como siempre a la Virgen Santísima, como ella supo aceptar su llamado. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.